Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Nos sentimos hondamente privilegiados que ustedes nos permitan llegar a sus hogares por estos canales digitales, que nos permitan su audiencia. Porque nuestro anhelo, nuestro corazón es llevar el conocimiento de la palabra del Señor y tratar de asentar en nuestras vidas las formas, la forma en que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a lo que debemos vivir. Así que estamos en el libro de Ruth, un libro apasionante, quizá conocido, pero no tan valorado como debería de valorarse. Y hoy estamos ya en nuestra cuarta sesión, y en esa cuarta sesión hemos dejado atrás el conocimiento de toda la tragedia que ha sucedido a Noemí, de cómo Ruth, su nuera, se ha quedado también sin marido, pero ha elegido al pueblo de Noemí como su pueblo, a su Dios como Dios, y a la misma Noemí como que fuese alguien de por vida. Y le ha quedado diciendo técnicamente, adóptame como una hija. Eso es valorable, es muy fuerte. Y claro, ¿cuál sería la reacción de usted que una persona que está a la par suya, que le muestra amor, que le muestra servicio, cuál sería la actitud de usted ante esa situación? Yo me imagino que sería de aceptación. Si yo he tenido a la par a alguien que me ha servido, que me ha ayudado, que me ha asistido, sin duda yo lo voy a aceptar para que esté en mi familia, como alguien relevante en esa actitud. La Biblia dice que Josué era siervo del siervo de Jehová Moisés. Y de alguna manera eso entendemos que sirvió para que al momento en que Moisés debía dejar toda su vida ya y no pasar a la tierra prometida, eso valió para que Josué se quedara en lugar suyo. Así pasa con Noemí. Y entramos a comprender cuál era la actitud entonces que Noemí adoptó por causa de esta situación que Ruth había asumido. Entonces veamos el verso 18 del capítulo 1 del libro de Ruth, 1:18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. A ver, lo voy a decir en buen chapín. Se quedó con la boca callada. La calló la actitud de Ruth. Lo que dijo, lo que dispuso. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y me añada. Todo eso que mostró del apego del cual hablamos en la última sesión, simplemente le cayó la boca a Noemí de estarle rogando para que se fuera como lo había ya realizado Orfa. Y es que sin duda, cuando vemos a una persona resuelta, cuando vemos a una persona que ha tomado la decisión seriamente, no podemos decir nada. Por más que uno trate de convencer a la persona que está resuelta, no lo logrará, a menos que sea una persona de doble ánimo. Pero las personas de doble ánimo no son gratas, no son buenas, no son correctas. Así que asumimos precisamente que la resolución, la forma tan resuelta con la cual Ruth había respondido a su suegra, acalla totalmente cualquier intencionalidad de separarla de su lado. Así entonces en el verso 19, ya capítulo 1, verso 19, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Subieron hasta Belén, caminaron juntas las dos mujeres de viaje, que en todo camino hay peligros, pero las dos, Ruth había estado tomando una decisión resuelta y Noemí aceptó eso, callada la boca ya, y llegan hasta Belén de nuevo, la casa de pan. Entonces dice acá: y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Claro, ella se había ido hace más de 10 años. No había pan, había escasez. Su marido
Elimelech decidió que había que ir a buscar provisión a otro lado. Y en lugar de que le haya ido bien, viene fracasada. A ver, me gusta a mí lo que le pasa a la población, a Belén. Dice, se conmovió. La idea de conmover es realmente sentir dolor en las entrañas, desde las mismas entrañas, por una persona que está padeciendo algo. No cabe duda que la apariencia con la cual se había ido Noemí, y con más de 10 años, ya más anciana, sin haberse nutrido como debía de nutrirse, sin alegría en su corazón, pues ahora se encontraba bastante amargada. Eran las dos caras de la moneda. La bendición, el éxito o el fracaso. Así que se conmueven. Yo debo de hacer necesariamente un parangón acá. Porque miles de nuestros conciudadanos tratan, para bien o para mal, de huir hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, de mejores alimentos, de procurarse un mejor estilo de vida para ellos y para su familia. El fracaso de miles de guatemaltecos es muy difícil, muy duro. Encontramos desde aquellas familias que han perdido a sus seres queridos cuando van hacia los Estados Unidos, que son presa de delincuentes, que son presas de bandas organizadas de México, que son muertos por no saber nadar y cruzar el río, porque son muertos en el desierto, donde los abandonan los coyotes. Pero no solo hay mortandad, hay cientos de mujeres que han sido violentadas sexualmente. Hay mujeres que han sido violentadas sexualmente y que han quedado embarazadas y han tenido hijos producto de esas violaciones. ¿Cuántas cosas? Y a veces cuando vienen, cuando son repatriados, deportados de allá y repatriados para acá, vienen a caer exactamente a lo mismo. Vienen sin nada, vienen con un nudo en la garganta y vienen tan o más pobres que cuando se fueron. Porque muchos han buscado préstamos, han empeñado las escrituras de sus terrenitos y han perdido de todo. La nueva modalidad es mandar a los niños solos, sin acompañamiento. Los han dejado en la frontera para ver qué pasa. Pero están en los Estados Unidos en galeras gigantes donde miles y miles de niños están solos, recibiendo una carga emocional, psicológica tremenda. Sin papá, sin mamá, muchos han perdido a los papás en el camino también. Sí, han habido personas que lo han logrado. Han habido personas que tienen éxito. Han habido personas que están mejor. Sí, los hay. De hecho, estas personas que lo han logrado mantienen a nuestro país con un porcentaje altísimo de los ingresos de divisas. Y ya son tan grandes las divisas que entran por causa de las personas que están en el extranjero, que hasta pareciera que quieren meterlo en el PIB para sentirlo como productor o parte de nuestra producción y lo que generamos son personas para exportar. Pero el costo de ese éxito es muy difícil. A ver, deberíamos estar conmovidos por los
compatriotas que son regresados, por lo que han sufrido. Deberíamos de estar tristes por las mujeres que han sido violentadas sexualmente, embarazadas, muertos también muchos. Aún así, miles seguirán intentando ir a los Estados Unidos y tendrán esta tragedia. Pero no solo a los Estados Unidos migran las personas guatemaltecas, no. Hay otros países a los que migran, pero quizás el más sonado, al que más se le da seguimiento, a los Estados Unidos, porque es un país un poco más cercano y la gente cree que ahí es el mejor país del mundo. Noemí venía como aquellos deportados que le fue mal, que no le fue bien, que estuvieron hasta en la cárcel para poder regresar. Algo así venía Noemí. Su pinta, su semblante no era agradable, no era buena. Su rostro era el rostro mismo de la derrota. Así que causa gran dolor, gran aflicción. Y por eso me llama la atención acá. Se conmovió toda la ciudad. Y se preguntaban, ¿no es ella Noemí? Verso 20. Y ella respondía, fíjense bien, ella escuchaba, como suele suceder en Guatemala, que murmuran y la gente está escuchando y no respeta. Delante de la gente están diciendo los chismes y cosas, y ahí está la persona oyendo. Y entonces ella respondía, no me llaméis Noemí, o sea, la placentera, sino llamadme Mara, amarga, amargura, amargada. A ver, en la Biblia nos hemos acostumbrado que Dios cambiaba los nombres. Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de muchedumbres. Jacob lo cambió por Israel. Jacob, usurpador, Israel, príncipe. Sara, señora, Saraí, dama. Alguien con prestigio. Nos acostumbramos a ver cómo Dios decidía cambiar los nombres. La decisión de cambiar los nombres implicaba un señorío superior de aquel que ponía el nombre. Por eso Dios les cambiaba los nombres. Porque aunque papá y mamá los hubieran nombrado de aquella manera, Dios tenía un plan superior para estas personas. A Noemí sus papás le pusieron placentera. Y ella ahora, no Dios, ella está diciendo, mejor llámenme Mara, amargada. Qué duro, qué duros somos nosotros con nosotros mismos. Cuando vemos las cosas duras, difíciles, queremos ser también jueces de nosotros mismos y no perdonamos las decisiones que hemos tomado. Noemí sabe que de alguna manera la decisión de su marido Elimelec funcionó mal para que ella hoy esté regresando a Belén de la manera en que está regresando. Y eso le ha llenado de amargura. Ella había hecho la confesión antes de salir de viaje con su nuera Ruth. Ella había expresado que Jehová estaba contra ella, que Dios estaba contra ella. Así que sin que Dios le cambie el nombre, ella ya no acepta el ser una persona que esté sintiendo placer en la vida. Pasa mucho en las personas. Aquellos llamados estados de depresión son muy constantes en muchas personas cristianas.
He escuchado a muchas mujeres decir, es que ya no soporto, ya no quiero más. Y es exactamente lo que le estaba pasando a Noemí. Es exactamente lo que ella está viviendo y por eso prefiere entonces que ya no se rían de ella en el sentido de usar un nombre de placer, sino que mejor la ubiquen en el sufrimiento que ha vivido. Y dice acá, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella sigue entendiendo. Es Dios el que me ha castigado. Es Dios el que me ha hecho que venga este mal sobre mí. Por cierto que es interesante la percepción que está usando ella. Porque ella no abandonó a Dios, a Jehová, no lo abandonó. Sí se fue para otra tierra, pero no lo abandonó. Y su vida, en estas palabras, esboza que siempre ha mantenido esa filiación, que su vida está regida por los hechos o decisiones divinas. El Todopoderoso entonces para ella es quien ha traído debacle sobre su vida. No se explica si su cosmovisión la trae a comprender que Jehová es un Dios castigador. No se explica. Si hemos visto que en su cosmogonía, la forma en que el Dios funciona, trabaja en ella, sí implicó castigo para su vida. Así que ella está amargada y cree que esa amargura es porque Dios la ha colocado en amargura. En el verso 21 relata su tragedia. Noten ustedes. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. La decisión que su marido Elimelec había tomado de descender a los campos de Moab para cultivar allá parecía inteligente, parecía racional, parecía correcta hace un poco más de 10 años. Ella iba jovial, su marido tomando decisiones, tenía 2 hijos que sus nombres no eran tan agradables, ya los hemos visto. Ella iba con las manos llenas. Tenía 3 hombres en su vida. Si moría su marido, tenía a su hijo mayor, y si moría el hijo mayor, tenía al hijo menor, para que le siguieran dando cobertura. Ella iba con las manos llenas. Pero ahora ha regresado con las manos vacías. Sin marido, sin hijos. Oh. Muchas veces nuestra percepción nos juega malas pasadas. Porque literalmente no iba con las manos vacías. Pero como la visión de aquel entonces es que el hombre era el principal y la herencia era por hombres y toda la situación tenía que ver con machismo en ese sentido, ella no le estaba dando el valor a Ruth que debía darle. Aunque Ruth se había hincado sobre su decisión de elegir al pueblo, al Dios y a la persona de Noemí como propios, Noemí no está logrando ver la posibilidad de Dios que restaura lo que pasó. Por eso dice, vuelvo con las manos vacías. Pero ella no iba sola. Ella iba con una mujer. No sabemos la edad de Ruth, pero había tenido ya marido 10 años. Entonces, muy probablemente sería una mujer entrada entre los 33, 35 años de edad, muy probablemente. O de 30, cuando poco, si había sido tomada por mujer muy joven. Y vuelve a recalcar Noemí, ¿por qué? Estoy en el verso 21, ¿por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Por qué me van a estar diciendo placentera si Dios está contra mí? No iba con las manos vacías. A ver, yo quiero hacer hincapié en esto.
vuelve a revisar cómo te encuentras. Porque a veces estás renegando de estar con las manos vacías y no estás viendo la posibilidad de Dios en tu vida. Sí, vuelve a ver a tu entorno. Hay algo que Dios tiene, algo que tú tienes allí de parte de Dios que te va a dar solución. Pero te encegueces porque solo estás viendo desde la perspectiva que tú aprendiste y no estás viendo desde la perspectiva divina. Dios siempre está haciendo, para aquel que le busca, para aquel que se mantiene en él, Dios siempre está haciendo algo. Así que Noemí de alguna manera debería de estar, si no completamente arraigada a la posibilidad de Dios en Ruth, debería así por lo menos tener un pequeño ápice de esperanza. Cuidado, no estés viendo solo negativas las cosas. Dios está obrando y tú tienes que revisar de nuevo cómo estás. Debes de revisar tu entorno para saber si Dios puede hacer algo. Mira lo que dice el verso 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¡Ajá! No era ni siquiera época de sembrar, era época de segar. Cuando llegaron a la época de la siega. Qué propicio que esta mujer haya regresado desde los campos de Moab y ahora esté en Belén y los campos estén recogiendo la cebada. Qué propicio. ¿Tenían garantizado el pan? Quizá no, pero sí podrían ir a los campos a tener rebuscos, a recoger rebuscos. A ver, cuando uno ha conocido la ley de Dios, debe entender que una obligación para todo el que tenía sembradíos de lo que fuere, es que no recogería al 100% la cosecha. Siempre debería de dejar algunos rebuscos para que el pobre entrara y pudiera tomarlos y alimentarse de esto. Eso le daba un balance especial en la vida mental y de corazón del pueblo de Israel, porque nunca deberían de recoger el 100% de la cosecha, sino debería de dejar un poco para los necesitados. Y digo yo, para que no se pelearan los necesitados. Debería dejar algo para que entraran aquellas personas pobres, pudieran tomarlo y con eso sirvieran y pudieran tomar sus alimentos. Así que llegan a una época propicia. Ellas no tenían lugar de producción, estaban pobres, empobrecidas, más bien dicho. No había hombre en casa que asegurara el respeto hacia ellas, pero sí podían hacer algo, ir a recoger las sobras que dejaban los hacendados. Y cuando lo digo así, sobras, no lo digo en sentido peyorativo, porque la idea no era dejar sobras escuetas, granos malos, no. Debían de dejar cantidades que se pudieran servir para los pobres. Así que las personas en Israel, si eran justas, dejarían lo suficiente para que los pobres de la región pudieran tomar lo que necesitaban. Sí, quizás no se daban grandes banquetes, pero sí saciaban su necesidad. Entonces esta nueva porción nos ha guiado, nos ha enfrascado a ver una terrible necesidad que está sucediendo en Noemí. Caminan hacia Belén, la gente la reconoce, pero ella en su carga no acepta que la vean con los mismos ojos que la vieron partir. Ahora está triste, angustiada, amargada, y para ella el responsable es Dios. Y estoy diciendo, queridos hermanos y hermanas,
Debemos de tener cuidado con eso. Acá no encontramos en la Biblia, en esta narrativa, no encontramos que haya habido un mensaje divino que dijera: por cuanto tú hiciste esto, por cuanto te fuiste de la casa de pan, por cuanto te fuiste a otra tierra donde se adora a otros dioses, yo te voy a lastimar. No, no lo dice. Pero debió haber existido en la mente y en el corazón, porque Dios les había dado una tierra prometida, tierra que fluye en leche y miel, y el concepto de abandonar la tierra que Dios había dado era lo que le estaba dando esa presión a Noemí. Entonces, Noemí tiene una razón de la teología que ella practica. Y quiero terminar diciendo que bueno fuera que tú y yo tuviéramos esa cosmovisión, esa teología en la que sabemos que Dios está obrando en nosotros, por nosotros, con nosotros, y a veces en contra de nosotros, cuando no hacemos lo que Él ha pedido. Qué lindo fuera que viéramos a Dios actuando en todo lo que hacemos y no dejar las cosas como muchos suelen decir: aquí no metan a Dios porque Dios no se mete en eso. Cuidado. Noemí nos da una gran lección de tener en su esfera de vida, dentro de ella, metido en ella, el accionar de Dios. Analízalo. ¿Qué tanto estás creyendo que tu Dios está actuando allí? Que el Dios verdadero, me refiero al Todopoderoso, está actuando en la esfera de tu persona. Si lo has dejado fuera, si por alguna razón algunas veces dices: no, aquí no metan a Dios, tengan cuidado. El plan de Dios para nuestra vida es abarcador. Todas las áreas de nuestra vida están consideradas. Seamos humildes para aceptarlo, pero tengamos fe para vivir con ello. Bien, espero que algo te haya dicho el Señor, que estés aprendiendo para la gloria del Señor, que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida. Quiero orar por ti. Padre bendito, gracias por permitirnos exponer tu palabra, que sea de edificación, de bendición para cada hermano y hermana. Llénanos de ti, de tu gracia y de tu favor, y haznos instrumentos de tu gloria. Señor, por favor, que podamos saber que tú actúas siempre en nosotros, por nosotros y con nosotros, y en momentos en contra de nosotros para corregirnos. Gracias por tu favor. Te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio de nuevo poder estar con ustedes. Les recuerdo que nuestra intención es abrir la palabra de Dios para edificación de su vida, de su alma, de su ser integral. Y que nuestra preocupación es porque el nombre de Dios sea bendito en medio de nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.